En este vídeo vamos a enseñaros cómo redactar textos para SEO y GEO con fundamentos y ejemplos detrás. Soy Asier López, soy CEO de Elevam, una de las mejores agencias de GEO y SEO en España, y de Anthropus, la herramienta SEO y GEO que seguramente no conozcas y que te pruebo a que vayas a ver cómo funciona porque no te dejará nada decepcionado. Y antes de empezar, está lloviendo, así que si escucháis gotas, espero que no se vaya la luz. Lo siento mucho. Si entras en el curso de GEO en la descripción del vídeo, ahí explicamos realmente en el TLDR, vamos a profundizar sobre Prompt Injection, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, vamos a profundizar sobre todas las secciones, cómo tiene que ser la arquitectura de texto, cómo tiene que estar los microdatos, cómo tiene que estar a nivel de grafo de conocimiento de entidades, en todos los sentidos semánticos, el texto, pero eso digamos que ya es algo más complejo, por lo tanto te recomiendo que vayas a la descripción del vídeo y accedas al curso de GEO. Antes de nada, en principio voy a hacer un poco de introducción. Te recomiendo que te la veas, pero si ya eres un experto en SEO, ya sabes lo que es el SEO, el GEO, el AEO, ya sabes cómo funciona todo el mapa completo, te recomiendo que vayas al minuto que pone en la descripción del vídeo para saltarte toda esta introducción y vayas directamente a lo que te interesa. ¿Me vas a joder el algoritmo de YouTube? Sí, pero prefiero eso a no que te duermas en medio del vídeo y lo abandones. Ahora sí, seguimos. Primero de todo vamos a empezar desmontando la idea cómoda, y es que no existe una receta de redacción GEO que obligue a ninguna inteligencia a hacerte salir, a citarte una página o lo que sea, ¿no? Si alguien promete que, yo qué sé, basta con crear el llms.txt, basta con añadir preguntas frecuentes, etc., o yo qué sé, lo que era en el SEO, repetir la misma palabra clave, la misma marca con mucha densidad en el texto, esta persona que te dice esto te está vendiendo certeza donde solo existe probabilidad. Google lo dice de forma explícita en su documentación actual. Sus funciones generativas no exigen un marcado especial, no necesitan que dividamos el contenido en microfragmentos y no utilizan LLMS.txt para decidir qué aparece en AI Overviews o AI Mode. Vale, Asier, entonces clárame las ideas. ¿Es entonces el GeoHumo? No, el error es concebirlo como un truco de formato. El GEO, nombre comercial de SEO para IA, es el trabajo de aumentar la probabilidad de que un sistema encuentre una fuente, la considere relevante, extraiga de ella información útil y utilice esa información al construir una respuesta y cuando corresponda la cite, mencione o recomiende. Y esa cadena es más exigente que poner una densidad de palabras clave. Durante este vídeo vamos a entender esa cadena desde dentro, vamos a profundizar muchísimo en este terreno. Veremos cómo se relacionan el rastreo, el índice, la recuperación léxica y semántica, el re-ranking, el contexto que recibe un modelo y la generación final. Después traduciremos ese funcionamiento a decisiones concretas de redacción, qué investigar, cómo construir el esquema, cómo formular una afirmación, dónde colocar la respuesta, cómo aportar pruebas, cómo tratar las entidades y cómo medir si el contenido realmente está funcionando, porque de nada te sirve hacer si luego no mides para poder mejorar. Así que el objetivo de esto no es pedirte que escribas como un robot ni para robots, sino enseñarte a escribir de una forma que reduzca la incertidumbre tanto para una persona como para una máquina. Y antes de seguir, te advierto que todo esto está extremadamente más detallado y mejor explicado en nuestro curso de GEO que te dejo en la descripción del vídeo. Así que si quieres aprender, no lo llamamos máster porque es una palabra que no nos gusta, pero casi que es un máster. Si quieres hacerte todo un experto o una experta en GEO, ves a la descripción de este vídeo y consulta nuestro curso de GEO, que es el más avanzado que hay ahora mismo en el mercado. Al terminar este vídeo no solo sabrás qué elementos debería tener un buen contenido, sino que también sabrás por qué están ahí, qué problema resuelve cada uno y en qué situaciones una recomendación que suele ser válida deja de serlo. Esto último lo he dicho lento porque importa. Una definición, una comparativa, un tutorial, una página de servicio y una investigación propia no deben escribirse con la misma plantilla, y es que un artículo médico no tiene la misma carga de prueba que una guía para configurar una herramienta. Una consulta informativa no funciona igual que una recomendación comercial, y un bloque que ayuda a la recuperación puede no ser el bloque que termina aportando la evidencia citada. Es decir, la recomendación profesional empieza cuando dejamos de aplicar las reglas universales, lo que todo el mundo está aplicando, a problemas distintos.
quedaos con esta última frase que es muy importante. Normalmente nosotros solemos decir que hay que escribir para personas, no para máquinas. La frase, bajo mi punto de vista, tiene buena intención, pero en la realidad es incompleta. Es decir, una página puede ser extraordinaria para una persona, puede ser extraordinaria para un robot, pero en el caso, por ejemplo, de que sea extraordinaria para una persona, puede permanecer completamente invisible para los robots. ¿Por qué? Porque quizá no se puede rastrear, porque quizás su contenido principal está bloqueado, porque el título no representa bien el tema o porque ninguna página interna relevante está enlazando hacia ella. La formulación correcta es otra, y es que hay que crear valor para una persona y expresarlo de una forma que los sistemas intermedios puedan descubrir, interpretar y transportar sin destruir su significado. Es decir, que la persona es el destinatario final, pero entre la publicación y esa persona hay varios procesos. Cada proceso suele descartar la página y cada uno necesita señales parcialmente distintas. Por ejemplo, un rastreador necesita acceso y un índice necesita contenido procesable y una URL coherente. Un recuperador necesita correspondencia con la consulta, ya sea por términos, por entidades, por proximidad semántica. Un re-ranker, por ejemplo, necesita evidencia suficiente dentro de su contexto y un usuario, en este caso, necesita una respuesta útil, creíble y fácil de aplicar. Por eso, no tiene sentido enfrentar el escribir para Google con escribir para personas con escribir para ella. No. La disciplina consiste en no sacrificar a la persona mientras reducimos las pérdidas de información en todas las capas anteriores. Y la diferencia entre una cosa y otra cosa es abismalmente grande. Para esto voy a utilizar 3 definiciones operativas. La primera es el SEO. La mayoría de aquí sabéis lo que es el SEO, pero vamos a explicarlo por si hay alguien novato. El SEO es el conjunto de decisiones destinadas a mejorar el descubrimiento, la comprensión, la elegibilidad y la visibilidad con el rendimiento de un contenido en buscadores. No termina en la posición, ya que una posición sin clic, sin satisfacción o sin resultado empresarial puede ser una victoria técnica y un fracaso estratégico a la vez. Es decir, que no siempre vale, en este caso, estar en primera posición si eso que está en primera posición no genera ningún tipo de negocio. Luego tenemos el AEO, también llamado Answer Engine Optimization, perdonad por mi inglés, y este pone el foco en que el contenido alimente una respuesta directa, un fragmento destacado, una respuesta de voz, un panel, cualquier interfaz que resuelva la consulta sin limitarse a mostrar 10 enlaces. Y está muy relacionado con esto el GEO, Generative Engine Optimization, que en este caso el GEO lo que hace es ampliar el problema a sistemas que construyen una respuesta nueva combinando varias fuentes. Aquí nos interesa si una marca o una fuente es recuperada, cómo es representada, si aparece citada, con qué prominencia, con qué precisión y si acaba siendo recomendada. Y para esto os recomiendo entrar en anthropus.io en la herramienta llamada Baseline Geo o también llamada Prompt Tracker, que es la herramienta de Geo más avanzada de todo el mercado del mundo, ya no del mercado hispanohablante, sino de todo el mercado del mundo. Quiero que la probéis y que realmente me pongáis en comentarios si realmente estoy diciendo la verdad, para que luego no me etiqueten de vendehumos. Esa herramienta está validada con nuestra metodología y digamos que está abierta con el desarrollo de esta herramienta, ya no solo de Baseline Geo, sino de toda la herramienta en sí, está avalada por todas las investigaciones que hemos hecho en el Levan Lab, nuestro departamento de I+D, y que son públicas. Por lo tanto, por favor, los que me vais a empezar a llamar vendedor de humo, etcétera, absteneros y antes informaros, porque realmente hay muchísimo trabajo detrás de esto y público que se puede validar de manera pública en la web de elevan.es, ¿de acuerdo? Ojo, porque estas etiquetas describen focos de trabajo, ¿vale? SEO, el GEO, AEO, el SXO, todo lo que lo quieres llamar. Pero en este caso no son 3 universos independientes. Google afirma que sus experiencias generativas se apoyan en sus sistemas centrales de ranking y calidad. En este caso, una investigación reciente sobre motores generativos también muestra por qué separar artificialmente SEO y GEO puede ser
contraproducente. Una reescritura diseñada para resultar más citable puede empeorar la recuperación o el re-ranking y no llegar nunca al generador. Por lo que la conclusión no es que el GEO sea simplemente el SEO de siempre. La conclusión es que el GEO empieza antes de la generación. ¿Por qué? Porque si no superas esa fase previa de búsqueda, no importa lo elegante que sea tu supuesto bloque citable porque no se va a acabar citando. Bueno, vamos a lo importante. Antes de nada, te recuerdo que no me estás siguiendo, así que por favor sígueme, que esto me ayuda muchísimo a crecer, ni te lo imaginas. Vale, antes de redactar necesitamos separar resultados que en muchos informes se mezclan actualmente. Primero, un modelo puede conocer una marca porque ciertas relaciones quedaron incorporadas en sus parámetros durante el entrenamiento. Y esto no significa que consulte una página actual, ni siquiera que la vaya a citar. Segundo, un sistema puede recuperar una URL durante una búsqueda y no utilizarla en la respuesta final. Estar en las fuentes candidatas no implica ser absorbido por la respuesta. Tercero, una marca puede ser mencionada sin que tu web sea citada. Con esto hay mucha confusión, ¿vale? El sistema podría apoyarse en un medio, en un directorio o en un foro o en la página de un tercero, pero no es lo mismo ser mencionado que ser citado. Cuarto, una página puede estar citada como respaldo de un dato, pero la marca no aparece recomendada. Y quinto, una recomendación es un resultado mucho más exigente que una cita. Para afirmar que una empresa es adecuada para un caso concreto, el sistema puede necesitar combinar especialidad, localización, pruebas, reputación, precio, disponibilidad y encaje con las restricciones del usuario. Por lo tanto, preguntar ¿salimos en ChatGPT? Es una frase muy imprecisa, por así decirlo. Más bien habría que preguntar cosas como ¿para qué conjunto de prompts aparecemos en ChatGPT? ¿La marca aparece o aparece una URL? ¿Qué URL exactamente? ¿Como fuente o como recomendación? ¿En cuál de las dos? ¿Con qué mensaje? ¿Con qué frecuencia y en qué condiciones? Y esto es lo que te mide precisamente Anthropus.io, la herramienta de Prompt Tracker, también llamada Baseline Geo. Y esta distinción cambiará más adelante el cómo medimos el trabajo. A partir de ahí, hay que entender que no necesitamos entrar en toda la arquitectura interna de los motores generativos. La idea útil para redactar es la siguiente. Primero, una fuente debe ser encontrada. Después, seleccionada entre otras, y luego debe contener una respuesta que el sistema pueda utilizar, ¿vale? Finalmente, tiene que ofrecer razones para confiar en ella. En el curso avanzado de Geo que tenemos enlazado en la descripción, explico en profundidad el RAG, el Query for Node, la recuperación semántica, el re-ranking, los rastreadores y la selección de fuentes. En este vídeo vamos a centrarnos en convertir ese funcionamiento en decisiones prácticas de redacción, por lo tanto va a ser un vídeo relativamente sencillo pero fácil de entender. Y es que una keyword no es todavía una intención completa, eso lo sabéis los SEOs. Alguien que busca qué es Geo puede querer una definición, decidir si invertir, aprender a medir su marca o comparar herramientas. Antes de redactar, debes de definir el trabajo principal del usuario y entre 3 y 5 subpreguntas necesarias. Después, identifica las entidades relevantes, las fuentes que sostendrán las afirmaciones y el ángulo diferencial. Voy a repetir esta frase porque parece como muy teleprompteada, pero es muy importante. Después de eso tienes que identificar las entidades relacionadas y si no sabes qué es una entidad, en el curso lo explicamos, pero bueno, búscalo en la IA, que te lo explique la IA, que es un término muy importante. Las fuentes que sostendrán las afirmaciones y el ángulo diferencial. Analizar la competencia no consiste en resumir los 10 primeros resultados. Consigue detectar qué repiten, qué no demuestran y qué necesita todavía el lector para decidir. Porque si tu artículo habla lo mismo que otro, es decir, solo reorganiza información que cualquier IA realmente puede generar sin tus datos, porque ya existen, sin tu experiencia, sin tu criterio, estás creando contenido sustituible, por lo tanto, contenido que no le va a servir de nada ni a Google, ni a la IA, ni siquiera al lector. La página debe responder pronto y profundizar después. El título promete un resultado. La introducción entrega la primera respuesta y cada H2 resuelve una pregunta concreta. No escondas la conclusión para crear suspense, porque esto solo te tira piedras sobre tu tejado. Tampoco dividas el texto en microfragmentos porque alguien diga que las IAs leen por chunks. Google afirma que la IA, aunque sea cierto, no exige ese formato, ¿vale?
Construye secciones coherentes, empieza cada una con la idea principal y desarrolla después el mecanismo, la prueba, la excepción y la consecuencia práctica. Puedes utilizar tablas para comparar, listas numeradas para procesos, prosa para razonar. Es decir, el formato en sí no posiciona. Lo que funciona realmente es cuando representa correctamente la información que necesitas dar. Al fin y al cabo, un párrafo importante debe de poder entenderse sin depender de un como hemos visto antes, porque cuyo referente puede perderse. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. El geo no sustituye al SEO. En motores conectados a la web, una página todavía debe ser accesible y recuperable antes de poder utilizarse en una respuesta. La diferencia práctica es que el geo también estudia si la información es mencionada, citada o convertida en recomendación. Aquí hay una conclusión, un mecanismo y un alcance. Añade evidencia cuando haga falta y limita afirmación. Así que la conclusión es que debes añadir evidencia cuando haga falta y limitar la afirmación. Una cifra sin muestra, sin fecha, sin fuente, no es precisión, simplemente es decoración, es paja, ¿vale? Y una recomendación sin explicar para quién, bajo qué condiciones y a cambio de qué, no es una recomendación, es publicidad. Y es que es importante que aportes algo que merezca ser utilizado, ¿vale? Y esta quizá es la parte más importante de todo el vídeo que voy a grabar hoy. ¿Os habéis fijado que el vídeo está lleno de palabras clave, de semántica SEO, de entidades? Estoy creando como un grafo de conocimiento. Pues los vídeos de YouTube posicionan extremadamente bien, porque los transcriben. Si quieres saber sobre esto, te dejo aquí arriba un vídeo hablando sobre esto. Vale, ahora sí. A día de hoy, la fluidez ya no diferencia un contenido. Al final, porque cualquier modelo puede producirla. Lo que diferencia es la información comoditizada. Y esto en el EBAM lo aplicamos al pie de la letra. Entra y verás nuestras propias investigaciones, nuestra propia metodología. Y lo hacemos público, con datos, para que se pueda comprobar que realmente lo que estamos diciendo es cierto y que lo hemos probado y que realmente somos los mejores, no porque lo digamos, sino porque lo demostramos, ¿vale? Debes de publicar datos propios, datos con metodología, explicar decisiones reales, también lo que ha funcionado, pero también lo que no ha funcionado. No seas cobarde, porque de eso se trata. Tienes que comparar alternativas, tienes que comparar metodologías, tienes que explicar decisiones reales, tienes que comparar alternativas bajo criterios explícitos. Muestra capturas, procesos, casos y limitaciones, todo lo que puedas demostrar para que lo que tú estás diciendo sea creíble, apórtalo, porque es oro. Y ya no solo eso, sino si desde fuera avalan con una nota de prensa, con lo que sea, aunque tú lo puedas forzar, lo que tú estás diciendo, eso ganará una autoridad increíblemente potente, ¿vale? Por lo que tú no puedes venir aquí y decir, soy el mejor, somos expertos y soy Dios. No, demuéstralo, demuestra qué sabes hacer. Demuestra cómo llegaste a la conclusión y qué evidencia puede comprobar el lector, ¿vale? Ten en cuenta que la autoridad no se consigue utilizando un tono categórico. Se consigue reduciendo la distancia entre lo que viene a ser una afirmación y una prueba. Una prueba que se puede comprobar con datos públicos, que es lo que hacemos en el EBAM, es lo que hacemos en Anthropus. Sígueme. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de un texto genérico a un texto útil, ¿vale? El genérico podría ser: en el cambiante mundo digital, el GEO se ha convertido en una estrategia fundamental para destacar en herramientas como ChatGPT. Bueno, todos sabemos que este texto es el que redactaba ChatGPT hace unos cuantos años, ¿vale? Un GEO útil, y ahora os explico por qué, mide y mejora cómo los sistemas generativos encuentran, utilizan, citan y representan la información de una fuente o una marca. La primera versión no define absolutamente nada. Podría aparecer en miles de artículos, afirma que el GEO es fundamental sin demostrarlo y utiliza contexto puramente vacío, ¿vale? La segunda establece qué es, qué objetivos estudia y qué resultados distingue. De hecho, yo continuaría diciendo, el GEO no sustituye al SEO, ya que cuando un motor consulta la web, el contenido debe ser accesible y relevante antes de entrar en la respuesta. La diferencia aparece después de la recuperación porque también importa qué afirmaciones utiliza el modelo y cómo las atribuye. Si tú añades esto,
y ya tienes la definición, ya tienes la relación y ya tienes el mecanismo. No es mejor porque repita más veces la palabra clave, la palabra geo, no, sino porque la reduce de incertidumbre, porque la reduce de palabras vacías, paja, que no sirven de nada. Y eso el usuario también te lo va a agradecer. Así que te diría que el siguiente paso es aplicar los fundamentos One Page. Tienes que comprobar el título, los H1s, te dejo aquí un vídeo sobre los encabezados SEO, URL estable, encabezados descriptivos, enlaces internos útiles, contenido importante en texto, fuentes junto a cada afirmación, datos estructurados coherentes. Es decir, al final estamos en lo mismo de siempre del SEO. Veis esta adaptación, pero que sigue siendo SEO, ¿vale? Digamos que la capa One Page sigue importando incluso más que antes. El TTL y el H1 deben representar la intención real. Los enlaces internos ayudan a contextualizar, a descubrir, incluso a propagar todo el PageRank, ¿no? La información esencial debe existir con un texto que sea accesible. Si es que tampoco existe, en el caso del marcado, un marcado geo, a menos a día de hoy, a día 4 de agosto, ¿no? Google ignora el lms.txt para sus resultados. ¿Que en un futuro lo puede utilizar? Podría ser, pero ahora mismo lo está ignorando y él mismo lo dice. Por lo tanto, digamos que va muy ligado al SEO. Y una recomendación es utilizarla ya como asistente, no como fuente, ¿vale? El flujo que yo utilizaría sería fuente, matriz de afirmaciones, esquema, borrador, auditoría y revisión humana, ¿vale? Incluso las fuentes, la idea, el concepto, lo pondría yo, humanamente. De hecho, si tú vas a ver las investigaciones que tenemos en el EBAM, son avanzadas, son investigaciones que a día de hoy difícilmente una IA se le podría pasar por la cabeza ese tipo de ideas. Digo difícilmente porque no es nada imposible. Hace unos años nadie me diría que tendría a un ChatGPT delante de mi pantalla, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que tú no deberías de pedir a una IA, escríbeme un artículo de SEO de 2000 palabras. No, eso es que Anthropos mismo tiene un generador de texto y ahí mismo ponemos, oye, no me seas mediocre, ¿vale? O sea, yo te genero el texto, pero dame el ángulo tú, dame ideas tú, porque si no va a ser uno más. O sea, al final la IA tiene un conocimiento, ¿vale? Te va a dar ese conocimiento, o sea, te va a dar ese texto basado en ese conocimiento. ¿De qué va a servir ese texto? De nada, porque la IA ya sabe lo que le va a aportar ese texto, ¿no? Entonces, es un poco, explicado ambiguamente, pero absurdo. Lo que tienes que entregar primero son fuentes verificadas, ¿vale? Pedir que separe los hechos, inferencias y recomendaciones y después construir el esquema y redactar por secciones. Al terminar, la comprobación final debe ser humana, ¿vale? Si entras en el curso de Geo, en la descripción del vídeo, ahí explicamos realmente en el TLDR, vamos a profundizar sobre Prompt Injection, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, vamos a profundizar sobre todas las secciones, cómo tiene que ser la arquitectura de texto, cómo tiene que estar los microdatos, cómo tiene que estar a nivel de grafo de conocimiento de entidades, en todos los sentidos semánticos, el texto, pero eso digamos que ya es algo más complejo, por lo tanto te recomiendo que vayas a la descripción del vídeo y accedas al curso de Geo. Y ojo, no te vayas del vídeo porque es lo que comentaba al principio, de nada sirve hacer algo si luego no compruebas que funcione. Tienes que medir, y para medir no hay mejor herramienta, y no lo digo por vender humo, lo podéis comprobar vosotros mismos, vosotras mismas, que Anthropus.io es la herramienta más avanzada con metodología propia en cuanto al Geo y llega, no me gusta decir al mismo nivel porque SEMrush tiene una infinidad de datos más que nosotros, ¿vale? Nosotros al final nos recordamos eso de APIs, de SEMrush, de Hrefs, de Data4SEO, etcétera. Por lo tanto, digamos que tenemos acceso a los mismos datos, pero los devolvemos de manera más accesible y más democrática, a un precio mucho más absurdo que el de SEMrush, ¿vale? Así que os recomiendo probar la herramienta de Anthropus, sobre todo para medir todo esto que estáis haciendo y también para todos vuestros proyectos. Tiene precios muy accesibles y la rigurosidad en cuanto a datos, en cuanto a resultados, es excelente. Pero mis palabras son humo, así que yo os recomiendo que vayáis ahí y lo comprobáis y luego me deis la razón o no, me da igual, pero quiero que lo comprobéis. Hay free trial. Espero que hayáis aprendido algo nuevo en este vídeo, espero que me dejéis en comentarios qué os ha parecido, que si ampliaríais información, si haríais una segunda versión con todo esto que acabo de decir, ¿no? Con el TLDR, etcétera.
Y nada, y que me dejéis en comentarios pues qué es lo que os va mejor, qué es lo que va peor, qué herramientas utilizáis, si habéis probado Anthropus, etcétera. Muchas gracias por vuestro tiempo, por ver hasta el final el vídeo. Nos vemos en la próxima.